Culto en Trafalgar, Domingo de Resurrección, día 2 de abril de 1961. Predicación de don Mariano San León. Lectura Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 28 y del 45 al 58. Queridos hermanos y amigos, creo que este capítulo 15 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, del cual se os ha leído casi todo, podemos considerarlo como una verdadera joya, por el valor que en sí encierra. Pone delante de nosotros realmente una perspectiva gloriosa, y meditado con un poco de atención, llegamos a la deducción de que la resurrección de Cristo es la piedra fundamental del Evangelio que se predica en toda la redondez de la tierra. Este capítulo, con otras partes de la Sagrada Escritura, nos hace ver la importancia de la resurrección de nuestro bendito Salvador. Notaréis que ninguno de los cuatro evangelistas guarda silencio acerca de ella. Y no solamente nos narran, no solamente nos cuentan que Jesús resucitó, sino que cada uno parece escoger detalles especiales para que el cuadro sea lo más completo posible. Notaréis que solamente San Mateo y San Lucas se refieren al nacimiento de nuestro bendito Salvador. Pero San Mateo y San Lucas, con San Marcos y San Juan, cada uno de ellos se refiere a la muerte y a la resurrección de nuestro Salvador. Si miramos el capítulo anterior de esta epístola, el capítulo 14, encontramos cómo el apóstol Pablo está dando directrices para que las reuniones de los creyentes, las reuniones de la Iglesia, se hagan con orden, o como él dice, decentemente y con orden, o dicho de otra manera, de una manera honrosa y eficaz. Al principio del capítulo señala el deseo que él tenía de que todos los creyentes pudiesen dar testimonio de su fe, que todos los creyentes profetizasen, es decir, tuviesen palabra de Dios, mensaje de Dios. Pero luego, pasando a este capítulo 15, encontramos que esta palabra predicada en la Iglesia y esta palabra del testimonio particular de los creyentes tenía que ser a base de la muerte y la resurrección de nuestro bendito Salvador. Habréis notado cómo empieza este capítulo. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y este Evangelio que él había predicado y que ellos habían recibido y en el cual perseveraban, se concentran en estas dos sentencias: que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, conforme
a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios era el pensamiento de Dios, que Él mismo quería que los hombres conociesen. Y Cristo llegó a la cruz del Calvario y ofreció allí aquel sacrificio de expiación conforme a la revelación de Dios, conforme al pensamiento de Dios. Y Cristo, después de ser sepultado al tercer día, se levanta de entre los muertos, sale del sepulcro conforme a los propósitos de Dios y conforme a la revelación de Dios. Después de estas declaraciones, el apóstol Pablo da aquí una lista de aquellas personas que podían levantarse como testigos fidedignos de la resurrección de Jesús. Esta mañana nuestro hermano ya nos señaló algunas pruebas indubitables de aquella resurrección frente a lo que han pensado y frente a lo que han especulado los enemigos de la verdad. Y encontramos que si se llega a un momento de serenidad y se examinan las cosas tranquilamente, la resurrección de Jesús es un hecho tan fácil de demostrar como su misma muerte en la cruz del Calvario. Pero después de presentar estos testigos de su resurrección, indudablemente no son todos los que aquí señalan los que le vieron, aunque nos da aquí un grupo de 500 hermanos, que seguramente esta manifestación de resurrección ocurriría en Galilea. Estos 500, estando reunidos, vieron de nuevo a nuestro bendito Salvador. Él les apareció por un espacio de 40 días. Desde el día de la resurrección hasta el día de su ascensión a los cielos, transcurrieron esos 40 días, y durante ellos Jesús hizo bien manifiesto a los suyos que su resurrección era una cosa auténtica. Así es que cuando estos hombres habían de salir a cumplir su misión de evangelizadores o evangelistas, su misión de proclamar esas buenas nuevas, de lo que más tenían que estar convencidos era de la resurrección de su Maestro y Señor. De la muerte estaban convencidísimos. Ellos le habían visto aprisionado en el huerto de Getsemaní. Le habían visto después salir del pretorio con su cruz, y allí Juan por lo menos fue un testigo ocular de que el Maestro, el amado Maestro, quedó colgado en el árbol de la cruz y expiró. Juan recoge un testimonio ocular, mientras los otros evangelistas recogen un testimonio mayormente inspirado por el Espíritu Santo, y no quiero decir que el testimonio de Juan no fue inspirado también, pero él presenció, a lo menos así lo señalan las Escrituras, él presenció la muerte de Jesús. Pero ahora la resurrección de Jesús tenía que ser presenciada absolutamente por todos y cada uno de ellos. Y aun aquel Tomás, como vimos esta mañana, que no estuvo con sus hermanos en el primer día de la resurrección, el primer domingo, al domingo siguiente, cuando ya está con ellos, el Señor se le aparece. Le vieron absolutamente todos los discípulos, no solamente los 11,
sino también otros que igualmente con ellos formaban parte del grupo de creyentes. Y allí en Jerusalén esperan en oración unas 200 personas. Entre ellas la madre de nuestro bendito Salvador. Así pues, queridos amigos, vemos como en la providencia del Señor y en lo dispuesto por el Maestro, por nuestro Señor, tenía que ser su resurrección una cosa completamente probada. Y ellos, cada uno de estos testigos, tenían que estar plenamente convencidos. ¿Por qué? Pues podemos decir que el mundo se levantaría contra ellos en incredulidad y en persecución. Y era necesario que ellos estuviesen tan convencidos de la resurrección de Jesús que no hubiese fuerza capaz que les hiciese cerrar los labios y callar su mensaje. Entre las instrucciones que Jesús les da antes de ir al cielo, si queréis mirar al final del capítulo 24 de San Lucas, encontraréis que la resurrección tenía que ser precisamente la base de su testimonio, la base de su predicación. Dice en el versículo 45, Pablo nos ha dicho que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y aquí leemos en el versículo 45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Ahora hay aquí dos cosas que eran indispensables en el testimonio de estos hombres. Ellos de por sí tenían que estar plenamente convencidos de la resurrección. Pero como la resurrección era una de las maravillas efectuada por Dios mismo, como era el Dios eterno que había levantado a su Hijo de entre los muertos, y como era el Espíritu Santo quien había intervenido también en esa resurrección, y también la misma potencia del ungido del Cristo, como todo este hecho estupendo, maravilloso, pertenecía al cielo, ellos tenían que esperar la potencia de lo alto para que su testimonio fuese un testimonio vivo, para que su testimonio fuese un testimonio de potencia. El Espíritu Santo el día de Pentecostés apareció como un fuerte viento que hacía temblar el edificio donde estaban reunidos estos discípulos. Y apareció también como una llama de fuego, una lengua de fuego sobre la cabeza de ellos. Ahora, esto tenía que ser la vida de estos hombres. La vida de estos hombres tenía que ser una fuerza poderosísima, capaz de contrarrestar todas las otras fuerzas que encontrasen
en su servicio para su maestro. Y esta fuerza tenía que ser del Espíritu Santo. Además, la predicación, la vida y la predicación de estos hombres tenía que ser un fuego purificador y a la vez un fuego consumidor que tenía que destruir todos los errores que reinaban en el mundo aquel entonces y que reinan en el día de hoy. Y tenía que ser un fuego inextinguible, una llama que perdurase a través de todas las edades, de todos los tiempos y en todos los climas, para que el Evangelio de la gracia de Dios pudiese continuar hasta que viniese el fin de todas las cosas. Ahora, esto es efectivamente lo que vemos, porque cuando nosotros vamos examinando el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que lo básico en la predicación de estos hombres es exactamente la muerte y resurrección del Señor. A grandes rasgos podemos ver lo que sucedía con el testimonio de estos hombres. Ellos esperan allí en Jerusalén a ser investidos de lo alto. Llega el día de Pentecostés y desciende el Espíritu de Dios sobre ellos, y por lo menos, se nos da el discurso, la predicación de uno de ellos, la predicación de Pedro, y el evangelista San Lucas, el historiador sagrado San Lucas, nos da aquí todo o casi todo el discurso de aquel día, el discurso de aquel momento. Ahora, encontraréis en esta predicación de Pedro dos cosas que se destacan maravillosamente. La fidelidad con que él expone e interpreta las Sagradas Escrituras. Y dentro de esta exposición de la Escritura revelada encaja la muerte y la resurrección de Jesús. Había muchas cosas importantísimas en la revelación. Dios había dado multitud de enseñanzas. Pudiéramos empezar con los mandamientos del Sinaí. Pudiéramos después seguir con toda la revelación de los profetas. Pero en aquel momento importantísimo, cuando por primera vez un predicador del Evangelio se levantaba delante de una multitud, ahora, ¿qué es lo que expone este hombre? ¿Qué es lo que expone este testigo? Pues expone exactamente las profecías que hablan de la venida del Cristo, relacionadas con su muerte y con su resurrección. Ahora diremos, no puede haber evangelio, no puede haber realmente evangelio del cual esté excluido la muerte y la resurrección de Jesús. Seguramente algunos de vosotros sabéis que en el mundo cristiano, que se llama cristiano, hay predicación que excluye a la cruz y que excluye a la resurrección. Y si nosotros, recordando las palabras de Pablo en ese 15 de Corintios, tenemos que decir, una predicación así, sin la resurrección de Jesús, es una predicación vana. Y toda fe que se cimente en una predicación así,
es también una fe vana. Y todo aquello que no descanse plenamente en la resurrección del eterno Hijo de Dios, de aquel que se humanó, de aquel que llegó al Calvario y pasó por la muerte, todo resulta vano. Es edificar sobre arenas y no sobre roca. Pues bien, no fue esta la única ocasión en que Pedro, al predicar por primera vez, señaló la resurrección de Jesús. Un poco más adelante en este libro de los Hechos, mejor dicho, en el capítulo 1 y el versículo 22, vemos como cuando nota que en el número de los apóstoles falta uno, porque Judas, el desgraciado Judas, se había ahorcado, había ido a su lugar, había dejado un hueco. Pedro dice que es necesario elegir otros de los que han sido testigos presenciales de la vida y de la resurrección de Jesús para llenar el hueco, para ocupar el lugar que Judas había dejado vacío. Dice en el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora notad que no dice uno se ha hecho testigo con nosotros de su doctrina, ni tampoco dice de sus milagros. Dice exactamente testigo de su resurrección. Y no podía haber habido resurrección si antes no podía haber habido muerte. La doctrina de Jesús es de un valor supremo. Los milagros de Jesús tienen una enseñanza suprema. Pero queridos amigos, donde tú has de encontrar verdadera paz, verdadera tranquilidad, verdadero gozo y verdadera esperanza, es no en saber las preciosidades que Jesús enseñó, no en saber esa filosofía excelsa que se deriva de sus enseñanzas, sino el saber que murió por ti y que hoy vive sentado a la diestra del Padre, siendo tu abogado y tu Salvador eterno. Así era necesario que el nuevo apóstol fuese testigo juntamente con nosotros de su resurrección. Y no se podía escoger a ninguna otra persona que no hubiese presenciado con sus mismos ojos al Cristo resucitado. Luego hay una elección y la elección recayó sobre Matías. Más adelante, en el testimonio de estos discípulos, encontramos que ellos daban con gran esfuerzo testimonio de la resurrección de Jesús. Y esto se refiere al grupo de creyentes en aquellos primeros días en Jerusalén. Y luego, en la casa de Cornelio, el discurso de Pedro es acerca de la resurrección de Jesús. Habla de su vida, de sus milagros, anduvo haciendo bienes, pero llega paulatinamente al punto cumbre, la resurrección de Jesús. Más tarde Pablo es elegido para un apostolado especial, el apostolado entre los gentiles. Y este hombre, ¿cómo es elegido?
Pues sencillamente cuando él va camino de Damasco, allí es detenido por el Señor con una visión, o mejor dicho, una revelación, una manifestación del Cristo resucitado. ¿Quién eres, Señor? Y la voz le contesta, o el que se revela a él le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en el testimonio que más adelante da de esta experiencia en su vida, dice que él fue elegido para que con sus mismos ojos viese a aquel justo. Y este hombre que había de abrir las puertas del Evangelio verdaderamente a la humanidad, al mundo gentil, este hombre tenía que ver con sus propios ojos a Jesús, pero no ya en los días de su carne aquí en la tierra, sino en aquel trono de gloria a la diestra del Padre. Y el impacto que esta visión hizo en el corazón y en la mente de este hombre, le convirtió en el obrero más denodado, el obrero incansable en la obra del Señor. Él mismo dice, he trabajado más que ninguno de ellos. Pero seguramente, ¿a qué se debió aquel celo? ¿A qué se debió aquel esfuerzo? ¿A qué se debió aquella labor infatigable? Algunos dicen que esto concordaba con el carácter de Pablo, pero ya sabemos que el carácter vale mucho en la vida, pero el carácter necesita un fundamento, necesita donde enraizar, y este hombre efectivamente de carácter así, dinámico, incansable, tenía sus raíces echadas precisamente en aquella visión casi a las puertas de Damasco, cuando vio a aquel justo y cuando le vio en otras ocasiones, una de ellas en el mismo templo de Jerusalén. Y allí el resucitado, el Cristo resucitado, el Señor que le elegía, le presentó el programa de su vida. Y Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Pero qué era esta visión celestial? Era la visión del Verbo hecho carne y resucitado, que le señalaba el programa de trabajo que había de cumplir a través de los años que viviese en esta tierra. Era el programa que le señalaba el Cristo resucitado. Pues bien, este Pablo, cuando él sale a su misión, Lucas nos recuerda su discurso en Antioquía de Pisidia y nos lo presenta como uno de los modelos o de los ejemplos de la predicación de Pablo. Y encontraréis que allí Pablo, lo mismo que antes hemos visto en Pedro, recurre a las Sagradas Escrituras y va avanzando en esta revelación del Dios eterno hasta que por fin dice, a este Jesús Dios le levantó de entre los muertos. Y no exactamente con las mismas palabras, pero sí en el mismo sentido, le señala como Señor y Cristo Pedro, pero también Pablo como el hijo de David y heredero del trono, lo cual quiere decir Señor y Salvador. Ahora, me he detenido un poco en estos detalles, queridos amigos, porque es necesario que nosotros nos demos cuenta del valor de la resurrección de Jesús. Que nosotros nos demos cuenta de lo que esto significa. Porque, siguiendo en la exposición de Pablo en este capítulo 15,
vemos las consecuencias verdaderamente gloriosas que la resurrección de Cristo tiene para nosotros. Fijaros bien, si Cristo no hubiera resucitado, toda predicación del Evangelio no sería predicación del Evangelio, sería una predicación vana. Y toda fe, toda confianza que se apoyase en esa predicación sería una fe, una confianza vana. Pero ahora exclama con verdadera voz de triunfo el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y fijaros lo que añade: primicias de los que durmieron es hecho. Aquí tenemos otra cosa también gloriosa. Esto, si antes dijimos que la resurrección de Cristo era la piedra fundamental, sobre esta piedra básica viene ahora otro sillar de gran importancia. Y es que esa resurrección de Cristo no es exclusivamente su resurrección, es la resurrección nuestra, la resurrección de todos los que confiamos en su nombre. Ahora, si Cristo ha resucitado, su resurrección son las primicias de todos aquellos que a Él le pertenecen. ¿Sabéis lo que en las Sagradas Escrituras significa la palabra primicias? Tiene una relación muy íntima con el pueblo de Dios. Quiere decir los primeros frutos. La palabra en sí quiere decir eso, lo primero. Pero concordes con la revelación, con la palabra de Dios, encontramos que esta palabra primicias se refiere a aquellos primeros frutos que la nación de Israel tenía que presentar en el templo, primeramente en el tabernáculo, después en el templo, como ofrenda delante del Señor, y era una promesa de la cosecha que más tarde se había de recoger. Allí se llevaban los primeros frutos, las primeras espigas, eran arrancadas y presentadas allí en el tabernáculo y después en el templo. Y aquellas primeras espigas, ¿qué es lo que decían? Allá en el campo hay otras espigas que están creciendo, que están madurando. Llegará un momento en que se segarán y se recogerán todo el grano recogido, todo juntamente guardado en el alfolí. Cuando nosotros nos juntamos a los discípulos en aquella mañana de la resurrección y nos unimos a su gozo, nos alegramos viendo que aquel justo que fue tan maltratado, tan vilipendiado, tan escarnecido, tan miserable e injustamente, que aquel al fin se levante glorioso de entre los muertos y vuelva otra vez a aparecer al grupo de sus amados. Pero ahora, cuando encontramos que aquella victoria suya se hace victoria nuestra, que cuando aquella maravilla que vemos en él se nos transfiere también a nosotros, es indudable que el gozo aumenta. No solamente maravilla y milagro y prodigio en él, sino también maravilla, prodigio y milagro en nosotros. Primicias de los que durmieron es hecho. Y ya sabéis, esta palabra durmieron se refiere a los que mueren, a los que fallecen en la fe
del bendito Hijo de Dios. Pero ahora tenemos que ir adelante y edificando y edificando. Y es que esta resurrección de Cristo no queda solamente en lo que interesa en cuanto a su persona, en cuanto a Él, librándose del sepulcro y volviendo otra vez a la presencia del Padre. No significa tampoco solamente que juntamente con Él vendrá una cosecha maravillosa, sino que una vez que se inicia la resurrección de Jesús, sigue un proceso de maravillas y va avanzando y avanzando en la historia de los siglos hasta que todo quede consumado en Cristo debido al triunfo de su resurrección. Quiero que volváis otra vez a fijar la atención en estos versículos, desde el versículo 23. Dice, cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ahora, veis aquí, queridos amigos, y también vosotros, queridos hermanos, la importancia suma de esta resurrección. Nada de estos versículos se hubiera podido realizar si no hubiese resucitado Cristo. Pero ahora Él se levanta y tras Él se levantarán los que son de Él en su venida. Pero aquí no termina el asunto, sino que luego tiene que venir el fin, cuando Él destruirá toda potencia, todo poderío, todo señorío, enemigo que se ha levantado contra Dios y contra Cristo. Aquel día de la entrega, aquel día de la traición, ¿cómo pudieron atarle en Getsemaní? ¿Cómo pudieron abofetearle en casa del sumo sacerdote? ¿Cómo los soldados romanos pudieron coronarle de espinas y desgarrar sus carnes con aquellos azotes? ¿Cómo Pilato pudo entregarle a aquella cuadrilla de soldados romanos al frente de ella un centurión para clavarle en la cruz? ¿Cómo pudieron hacer todo esto? Pero ahora el Cristo resucitado está sentado en un trono y está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora, ¿qué enemigos son estos? Es verdad, hay hombres que son enemigos de Jesús, pero no se refiere aquí exclusivamente a los enemigos humanos. No se refiere aquí a los hombres que se hacen enemigos del Cristo. Yo espero que entre este grupo que está aquí tan tranquilamente sentado esta noche no haya ningún enemigo de Jesús. Estas palabras, estos enemigos, son enemigos espirituales. El jefe de ellos es exactamente Satanás, porque sabéis que el nombre Satanás significa adversario o enemigo. Y juntamente con Satanás están sus secuaces y está la misma muerte. Ahora, Satanás logró
introducir en la creación de Dios dos principios disolventes, destructores: el pecado y la muerte. ¿Y por qué hizo esto? Hizo esto precisamente porque era enemigo de Dios. Y ya sabéis que los enemigos lo único que intentan es destruir. Destruir a su adversario. Destruir al que está delante de ellos. Y nuestro bendito Salvador, en aquellas palabras del capítulo 10 de San Juan, dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Esta fue la obra de Satanás. Robó la creación de Dios. Robó a la corona de la creación de Dios, al hombre. Le hurtó. Pero luego le mató. Al hacerle pecar, ya Dios había dicho: el día que comiereis, moriréis. Le hizo comer al hombre y por lo tanto le hizo morir. Pero aquella muerte del hombre era una destrucción. Destruía todo el poder de gloria que Dios había puesto en la criatura. La había hecho a su imagen y semejanza. Y la había hecho no solamente heredera de aquel Edén maravilloso que Dios mismo había creado, sino heredera de una eternidad en la que la comunión de la criatura con el Creador era una cosa gloriosa, hermosa, perfecta. Y toda la riqueza de gracia y de amor que Dios había puesto en el hombre, este enemigo, Satanás, debido al pecado, lo destruyó, porque el hombre moriría físicamente. Pero tras esa muerte física vendría la muerte eterna, la muerte espiritual, cuando el hombre ya quedaría definitivamente apartado de Dios, y el que fue creado para contemplar la gloria de su Creador tendría que estar en las profundidades eternas del infierno. Este es el enemigo. Este es el que viene para hurtar, matar y destruir. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Cristo, entregándose a la muerte, entra en lo que vamos a decir la fortaleza de la muerte. Y una vez que ha entrado en la fortaleza de la muerte, destruye al que tenía el imperio de la muerte, como leemos en Hebreos, es a saber, al diablo. La historia nos presenta muchas páginas de asaltos de fortalezas, de castillos y de ciudades. Por un momento, el ejército atacante sitia el castillo o sitia la ciudad. Pero el intento del ejército sitiador es penetrar en la fortaleza. Y una vez que ha entrado en la fortaleza y se adueña de ella, destruye de allí todo lo que hay que destruir. Ahora, esto es lo que hizo nuestro bendito Salvador. Y lo hizo principalmente entregándose a la muerte. Ofreciéndose él a la muerte, destruyó para siempre el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque hizo ver esto, que aun cuando la muerte clavó sus garras en él, aunque la muerte echó sobre él sus cadenas, aunque la muerte consiguió que aquel cuerpo clavado en la cruz quedase yerto y enterrado, sin embargo,
aquel se levanta y rompe cadenas y rompe ligaduras y abre el sepulcro y sale transformado, capaz ya de estar en la misma presencia del Dios eterno. Ahora, ¿queréis un triunfo más completo? Completo y definitivo. Este fue el triunfo de Cristo. Pero hay más. En realidad hay mucho que se os puede decir acerca de la resurrección de Jesús. Y es que llegará un día en que aún la misma muerte, que ahora tiene un reinado muy limitado en la humanidad, ahora tiene un reinado ya mucho más limitado que antes de la resurrección de Jesús. Porque ahora ya hay millares y millares y millares de personas que esperan una resurrección gloriosa, la cosecha de que antes os hablaba. Pero ahora hay también, siento decirlo, millares y millares de personas que llegarán a una resurrección, pero no tan gloriosa como la de los hijos de Dios, como la de los creyentes. Llegarán a una resurrección de juicio, una resurrección de condenación. Ahora, para terminar, voy a referirme a lo que encontramos en el versículo 12. Si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si las pruebas han sido tan indubitables y a través de los siglos ha habido una predicación del Evangelio triunfante, poderosa, como lo que os decía antes, ese fuego, esa fuerza del Espíritu que nadie puede contrarrestar y ese fuego que nadie puede extinguir, la predicación del Evangelio, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? Pero yo voy a cambiar un poquito esto. ¿Cómo hay algunos de vosotros que no quieren participar en esta resurrección? Es mucho, es tremendo negar la resurrección de Cristo, pero también es algo muy doloroso no encajarse, permitirme la frase, no encajarse en la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado y en su resurrección nos llama a participar, como dije antes, de su gloria. Como hay algunos que no quieren participar en esta resurrección de gloria, uniéndose a Cristo por la fe y quedan en las sombras del pecado esperando la resurrección de condenación. Hay otra cosa que podemos añadir. Una vez que Cristo ha resucitado, se ha hecho, como leemos en el Apocalipsis, Señor del infierno y de la muerte. Allí en el Apocalipsis dice, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Soy el que vivo y ha sido muerto. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. El triunfo es completo. Pues vuelvo otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué, querido amigo, ya que hay una perspectiva de gloria en la resurrección de Jesús, tú te quieres quedar fuera y esperar esa resurrección de condenación, esa resurrección de juicio?
Dios, en su misericordia, te ha permitido en estos momentos escuchar un mensaje del Evangelio. Y tómalo como un llamamiento que te hacemos nosotros porque queremos que disfrutes de la misma bendición que nosotros disfrutamos. Pero sobre todo es un llamamiento que te hace Dios por su palabra y Dios por su Espíritu, para que tú, que eres criatura suya, y eres a quien te ama, como amó a cada uno de nosotros, disfrutes plenamente de este triunfo de la resurrección de Cristo. Encontráis en el Evangelio llamadas de gracia absolutamente para todos. Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Se puede decir, venid a mí todos los que hasta hoy estáis esclavos de Satanás, del pecado y de la muerte, que yo, el vencedor, os daré plena libertad. La palabra de Dios habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay la esclavitud nefasta del pecado, pero hay también la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta libertad gloriosa de los hijos de Dios es la libertad que emana precisamente de la resurrección de Cristo. Espero que el Espíritu de Dios obre en tu conciencia y en tu corazón, te convenza de estas cosas y tú decidas por fin ser uno de Cristo, para que juntamente con Cristo disfrutes de todo lo que Él significa, hoy y en la eternidad. Que Dios te bendiga.